Ya. Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren todos bien. Tratemos de responder la encuesta que tenemos aquí abajito para empezar la clase, así yo me aseguro que estén aquí con nosotros, que estemos todos atentos. Recuerden que siempre vamos a tener encuestas en las clases. Recuerden que siempre voy a estar conectado, a menos que tenga alguna emergencia, voy a estar conectado 15 minutos antes para que puedan empezar a entrar y puedan ver si es que su conexión es estable. Yo puedo también asegurarme de lo mismo. Podemos tomarnos un ratito para conversar, aclarar dudas. Así que yo sé que los tiempos de todos no son iguales, así que si tienen que conectarse un poco más tarde, pueden hablarme. Pero siempre tratemos de tomarnos esos 15 minutos antes porque nos ayudan a coordinar, nos ayudan a trabajar más organizado todos juntos. ¿Ya? ¿Cómo estás, Alexandro? ¿Estás por ahí? Belén, Josefa, Laura, ¿me escuchan? Sí. Súper. Ayúdeme con la encuesta para empezar el día. Para empezar nuestro día de trabajo, no para empezar el día. Espero que se hayan levantado hace rato ya. Pablo, Tamara, Valentina, ¿están por ahí también? Recuerden que vamos a también siempre darnos unos minutitos. Vamos a empezar a grabar la clase siempre a las 7, pero vamos a esperar unos 5 o 10 minutos siempre para empezar de lleno la clase, para que se puedan conectar todos los que hayan tenido cualquier retraso. Me faltan respuestas, chicos. Quiero saber cómo están, quiero saber cómo van a estar los ánimos para hoy día. ¿Hay alguno que esté con problemas de conexión? ¿O que se le pueda caer la clase hoy? Para estar atentos si es que alguno se desconecta y así lo podemos esperar un ratito para que no se queden atrás si es que se les cae. Yo, profe, ando con los datos. Ya, vale, vale, Nico, no hay problema. Si es que pasa cualquier cosa, te esperamos y si no, me puedes mandar un WhatsApp para yo saber que no vas a poder conectarte y después te mando la clase y aclaramos dudas por interno. ¿Ya? Aprovecha. Muchas Vale. Ya. Alguien estaba preguntando por el link en el grupo, así que vamos a esperar ese ratito para que se logre conectar. Y empezamos. Creo que era Benjamín que estaba preguntando por el link. Y ahí se conectó. Denme un minutito para pasar la lista. Y empezamos. Los que puedan, me gustaría que abrieran su micrófono y me contaran
¿Qué se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Se acuerdan? Los movimientos. O sea, Movimiento, la bien. secuencia. ¿Qué Vimos la hablamos sobre eso? trayectoria, Vimos los de la tipos de trayectoria. velocidad. Los tipos de velocidad. ¿Te acuerdas a qué nos referíamos con eso? ¿Cuáles eran los tipos de velocidad? La velocidad media y la ¿Se acuerdan? instantánea. Ya, súper. Súper. No hay problema, Natalie. Puedes escribir también. ¿Se acuerdan más o menos cuál era la diferencia entre rapidez y velocidad? Ya me acuerdo que lo hablamos. Que la rapidez tenía que ver con la distancia y la velocidad con cómo se movía, como con la posición. Ya, es una buena definición. ¿Qué era lo más importante? ¿Se acuerdan que uno era vectorial y el otro era escalar? ¿A qué nos referíamos con eso? ¿Alguien se acuerda? Yo- Ya, vamos a ir a echar un ojito. Avísenme si les cargan las diapositivas. Exacto. Es una magnitud escalar que es solamente un valor. Una magnitud vectorial tiene una dirección y un sentido determinados y una magnitud para el vector. Entonces la velocidad era la que nos entregaba la magnitud escalar de la rapidez, pero también con un vector de posición. Eso es importante, conocer esas diferencias. ¿Se acuerdan que hablamos de trayectoria, distancia y desplazamiento? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las principales diferencias que tenían? ¿Sí? ¿Me las pueden decir? ¿Qué representaba la trayectoria? ¿Se acuerdan que hablábamos de ir a comprar pan desde nuestras casas? ¿Cuál era el que se refería, Diego, a camino directo? Cuando íbamos de un punto a otro por el camino más directo posible, sin los desvíos, sí. Exacto. ¿Cuál era ese término? ¿A qué nos referíamos? Bien, Florencia, estábamos refiriéndonos al desplazamiento. El desplazamiento es la unión entre dos puntos con una línea recta. ¿Por qué? Porque es el tramo eh, más rápido que hay entre la unión de dos puntos, por lo tanto ese es lo que realmente se movió una partícula que viaja desde un punto A hasta un punto B. La trayectoria es el camino que eligió esta partícula o este cuerpo en recorrer ese camino, ¿ya? O sea que si yo voy del punto A al punto B en zigzag, la distancia que yo llevo va a ser mucho mayor al desplazamiento real que yo hice. Si yo camino de mi pieza al baño, voy a tener una trayectoria de 2 metros, digamos, o 3 metros, ¿ya? Pongámosle 3 metros.
Si yo de mi pieza salgo, voy a la cocina, voy al patio, vuelvo a mi pieza y finalmente voy al baño, voy a haber hecho en ambas situaciones el mismo desplazamiento, porque fui de mi pieza al baño, pero con trayectorias distintas. Como hice trayectorias distintas, las distancias son distintas. ¿En qué caso la distancia es mayor de los dos que les dije? Vamos, vamos, yo sé que saben. Si estuvimos atentos en la clase pasada, hay que hacer funcionar las cabecitas nuevas y nos vamos a ir acordando. Si yo voy de mi pieza al baño, ¿ya? Y salgo de mi pieza y me voy al baño directamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que yo me vaya, salga de mi pieza, vaya al comedor, salga al patio, vuelva al comedor y finalmente vaya al baño? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos movimientos? La trayectoria, súper bien. La trayectoria y por ende la distancia, súper bien, Isidora. ¿Y qué cosa se mantiene? ¿Qué cosa es igual en ambos casos? El tiempo, no hemos hablado todavía de tiempo, Florencia. Aún no hemos dicho nada del tiempo. Estamos hablando solamente de movimiento sin medición de tiempo. El desplazamiento, exacto. Vamos, pero respóndanme sin signos de interrogación. Quiero que sean respuestas que se las crean, pues. El desplazamiento, ¿por qué? Porque fui de mi pieza al baño. En ambos caminos fui de mi pieza al baño, pero en uno tomé una trayectoria distinta, me desvié hacia otros lugares y por ende recorrí una distancia mayor. ¿Ya? ¿Qué pasa si a estos conceptos de trayectoria y de distancia les agregamos el factor tiempo? Vamos a encontrarnos con conceptos como rapidez y velocidad. ¿Por qué? ¿Qué es la rapidez? Es una magnitud escalar que nos relaciona la distancia recorrida con el tiempo transcurrido. ¿Ya? O sea que si yo de mi pieza al baño, que está, digamos que mi pieza está a 10 metros del baño, y yo me demoro 10 segundos en ir a mi pieza, voy a haber tenido, voy a haber hecho este movimiento con una rapidez de 10 metros por segundo, ¿cierto? O sea, perdón, de 1 metro por segundo. Eso es lo que pasa cuando le agregamos el factor tiempo a los conceptos de movimiento. ¿Qué cambia el concepto de rapidez con el de velocidad? Que la velocidad se refiere a una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo, ¿ya? La distancia está relacionada, o sea, la rapidez está relacionada a la distancia y el tiempo, y la velocidad está relacionada al desplazamiento con el tiempo, ¿ya? Vamos a ir avanzando rápido en esto porque acuérdense que la clase pasada estuvimos mucho rato revisando todos estos conceptos. Aquí tenemos las fórmulas que nos van a ayudar con la rapidez media y la velocidad media, donde está súper bien detallado. Este PowerPoint lo tienen ustedes, recuerden. Si queremos calcular la rapidez, vamos a tomar la distancia recorrida y el tiempo empleado, ¿ya? Si queremos encontrar la velocidad media, vamos a irnos a buscar el desplazamiento dividido por el tiempo empleado. Esto nos va a decir cuánto nos demoramos en realizar la acción, cuál fue la rapidez que tuvimos. La diferencia que debemos considerar es que para el cálculo de la velocidad no podemos responder con un número, debemos responder con un número y una dirección, ¿ya? O sea, se movió con una dirección de 1 segundo, de 1 metro por segundo en dirección al baño, ¿ya? Para el ejemplo que estamos trabajando. Eso sería una respuesta completa si es que me hacen una pregunta con respecto a la velocidad media de algún cuerpo en movimiento. ¿Alguna duda? Recuerden que pueden levantarme la mano, escribirme, no hay ningún problema. Súper. ¿Se van acordando de todo? ¿Más o menos? Ya, súper bien, súper bien.
¿Se acuerdan que llegamos hasta ver el análisis de los gráficos? Vimos a qué se refería, qué necesitábamos encontrar, qué datos nos servían. Con eso terminamos la clase anterior. Ya. Entonces, a partir de ahora, vamos a comenzar con la clase realmente de hoy, ¿ya? Para lo que nos queda un buen ratito, así que estén tranquilos que vamos a alcanzar a ver bien la materia. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Creo que esto va a ser un poquito más lento porque vamos a tener que irnos acordando del ejercicio anterior, o sea, de la clase anterior. Eh, Les voy a dar 5 minutos para que me respondan este ejercicio, para que traten de resolverlo. Y después vamos a resolverlo todos juntos, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a aplicar todo lo que sepamos sobre gráficos. Y no se preocupen, que hoy día podemos equivocarnos en lo que queramos, ¿ya? El día de la prueba vamos a tener que ser certeros, pero hoy día podemos equivocarnos, podemos resolver dudas, ¿ya? Así que voy a dejar aquí una encuesta mientras tanto para que puedan resolverlo. Nos vamos a tomar unos minutitos. La idea, chicos, es que al final de todas nuestras clases, un ejercicio como este, logremos resolverlo en no más de 2 minutos, ¿ya? Ahora nos vamos a tomar un poquito más. Yo voy a esperar a que conteste la mayoría de ustedes para que podamos ver en qué nos equivocamos o en qué estamos muy bien, si es que todos contestan bien la pregunta, ¿ya? A partir de ahora, corre el tiempo. Vamos a darles un tiempo para que trabajen. En reposo se refiere a que no está en movimiento, o sea que el objeto está totalmente quieto. Dime, Valentina. Vale, ¿me querías hacer esa pregunta que cuando levantaste la mano? Ah, dime, no te escucho. Ah, se apretó, súper, no hay problema. Ya. Denme solo un segundito, yo voy a estar aquí esperándolos, ¿ya? Voy a apagar el micrófono solo un segundo. ¿Cómo vamos? Vamos chicos, somos 35 hoy día, así que me faltan 24 personas que contesten la encuesta. Recuerden que yo no veo quién respondió qué, así que si es que eso es lo que les complica, no se preocupen. Tratemos de hacerlo a conciencia. Súper, eso me gusta. Vamos participando.
¿Hay alguno que tenga alguna complicación? ¿Alguna con la pregunta? Ya. Vamos a empezar a... Ah, perdón, no les puse la alternativa E. Bueno, sorpresa, la alternativa E no era, así que se me fue ponérselas, perdón. Ya. Quiero saber que me cuenten qué lógica fueron usando para contestar este ejercicio, antes de yo decirles cómo se hace. Me gustaría que alguien que haya marcado la alternativa A me escribiera o me dijera más o menos cuál fue la lógica en, en su alternativa. ¿Alguien que quiera hablar o alguien que haya contestado cualquier alternativa? Contarme por qué lo hizo, por qué fue esa decisión. ¿Por relacionar los números, Isidora? ¿Qué alternativa crees que es la que estamos, en la que deberíamos seleccionar? Ya, la B, 6 segundos y 12 metros. ¿Eso te dio 72? Diego, tú marcaste en reposo. ¿Por qué marcaste en reposo, Diego? Porque estás viendo el gráfico, ¿cierto? Ya, ya. Porque es constante, María Ignacia. ¿También pusiste la C? Tengo mucha gente que puso la B. ¿Por qué nadie me ha hablado? Si es la opción más popular. ¿Alguien que haya marcado la alternativa B? 12 dividido en 6. ¿Ya? Ah, Florencia, tú pusiste la B. Ah, verdad, verdad, verdad. Pensé que habías puesto la A. Perdón, Florencia. Ya. Vamos a hacer el análisis del gráfico. Bueno, cualquier duda me van preguntando. ¿Qué es lo que nos muestra el eje X en este gráfico? ¿Qué podemos deducir de lo que de ese 6 que nos marca el exacto? El eje X nos marca el tiempo y además nos indica que el tiempo está en segundos. O sea que este gráfico se está moviendo dentro del 0 y los 6 segundos. Eso es correcto afirmarlo. O sea que tenemos un evento que está ocurriendo o una medición que se hizo entre 0 y 6 segundos. ¿Qué nos entrega el eje Y? La distancia en metros. Súper bien, súper bien. Ahora, ¿podemos afirmar que esto está ocurriendo entre los 0 y 12 metros? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí vale? ¿Valeria también? Ya. ¿Por qué creen? ¿Por qué podemos? Ya, podemos. Eso es súper importante, Diego. Eso es súper importante.
Sabemos que parte desde los 12 metros, ¿cierto? Porque el gráfico en el eje Y no está puesto en el 0. O sea que partió en los 12 metros. ¿Y dónde terminó? ¿Dónde estaba el objeto en movimiento a los 6 segundos, según ese gráfico? Donde mismo, ¿cierto? Ese gráfico no varió en el eje X. O sea, perdón, en el eje Y. Lo que estamos viendo aquí es un gráfico lineal que de 1 a 6 segundos solamente varía en el eje X. El eje Y no sube ni baja, o sea que no está aumentando ni disminuyendo su distancia en metros. ¿Qué podemos inferir de eso? Que está en reposo. Exacto. Lo que estamos viendo es el gráfico de un objeto que está completamente en reposo. Porque de los 0 a los 6 segundos se mantuvo en los 12 metros. ¿Qué hubiese pasado? No tengo hoy día mi tablet, así que vamos a ver cómo sale este dibujo. Dime, Diego. ¿Por qué no es la A? ¿Qué lógica tendríamos que ocupar para decir que es la A? Que está recorriendo 12 metros por segundo. Para que nosotros dijésemos que esto estaba recorriendo 12 metros por segundo, el gráfico sería muy distinto. El gráfico, porque para que sea la A, Diego, el objeto tendría que haber estado recorriendo 12 metros por segundo. Partamos de ahí, ¿ya? Para que el objeto haya estado recorriendo 12 metros por segundo, esta línea no iría, ¿ya? Espérame, voy a... Ahí sí. Esto no sería un 6, sería un 1. Y esta sería una recta que iría avanzando así. Y aquí en algún momento nos encontraríamos con el... No tengo un lápiz hoy, así que los números van a salir muy, muy feos. Llegaríamos aquí en algún punto en el 24, que se toparía acá, y chocaría en el eje X en el segundo 2. Ese tipo de gráfico que estamos viendo, que sería una recta ascendente hasta el infinito, ese gráfico nos estaría indicando que está avanzando 12 metros por segundo. Si es que fuese así el gráfico, podríamos afirmar que recorre 72 metros en 6 segundos. ¿Ya? Decir que viaja a 2 metros por segundo tampoco es correcto, porque, déjenme volver aquí, porque el objeto está manteniendo su distancia siempre igual. Este valor no cambia, no sube ni baja. Esto es una recta que se mantiene aquí. Si yo veo aquí el segundo 0 está en 12, el segundo 1 está en 12, el segundo 3 está en 12, ahí hasta el 6. En cada segundo que pasa, el objeto está en la posición 12 metros. ¿Ya? Por eso es que decimos que está en reposo, porque en 6 segundos no se movió. Si esto hubiese sido así, hubiese partido desde aquí hacia abajo, ese es un gráfico que nos hubiese dicho, sí, está viajando a 2 metros por segundo. Si es que imaginamos que esto es una recta de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque en el segundo 3, en el eje X, estaría ubicado en los 6 metros en el eje Y. Esta recta nos estaría indicando un objeto que se está moviendo a 2 metros por segundo. Como no es ninguno de los dos el caso, lo que estamos viendo es un objeto que está completamente detenido a los 12 metros de distancia y que el tiempo va transcurriendo y este objeto no se va moviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos de esta manera? Si es que no sabemos cuál es la respuesta, descartamos la 1 con el gráfico que vimos grande anteriormente. Descartamos 2. No, de nada, Diego, no hay problema.
Descartamos 2, porque ya sabemos que este gráfico es el que nos mostraría un objeto que viaja a 2 metros por segundo. Descartamos 1 y 2 inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué descartamos la alternativa 1 y 2 juntas? ¿Por qué se les ocurre que podríamos descartarlas sin haber hecho ningún análisis del gráfico? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre? Si un objeto está viajando a 2 metros por segundo, sí, sin deducirlo del gráfico ámbar, ¿cómo se les ocurre que podríamos descartar? ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso, Diego? ¿Por qué eso nos sirve? ¿Ya? Y no calzan. ¿Por qué? ¿A cuánto se mueve el que va a 72 metros en 6 segundos? ¿Qué rapidez lleva ese objeto? ¿Mm? ¿Qué se le ocurre? Ah, perdón, no había visto tu mensaje, Diego. Efectivamente, para que un objeto recorra 72 metros en 6 segundos, tiene que estar viajando a 12 metros por segundo. Como la opción 1 nos está describiendo un objeto que está viajando a 12 metros por segundo y la opción 2 nos está indicando un objeto que viaja a 2 metros por segundo, ambas son excluyentes. O sea que ninguna de las dos podría haber sido válida. Eso nos descarta inmediatamente una alternativa. Y esa es la manera en la que tenemos que trabajar para prepararnos bien para la prueba. Trabajar en que si no sé exactamente lo que quiero, la idea es sí saber exactamente todo lo que nos están pidiendo, por eso estamos estudiando. Pero pueden haber situaciones en las que nos pongan en aprietos y para eso vamos a analizar todos los otros escenarios y nos vamos a encontrar con cosas como esto, que la 1 y la 2 se excluían mutuamente. O sea que ya podíamos eliminar inmediatamente una alternativa y eso aumenta nuestras posibilidades de tener éxito en responder la pregunta. ¿Ya? Por eso es que necesitamos hacer muchos ejercicios. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada? ¿Hicieron ejercicios en la semana? No, poco, Florencia. Bueno, algo es algo. Espero que traten de hacerse el tiempo, ya sobre todo los que quieran dar la PSU de física. La PSU de física es una prueba que requiere de mucha ejercitación, ¿ya? Así como la de química necesita ejercitación y conocimiento, y la de biología necesita mucho conocimiento. Para física es casi que como la PSU de matemáticas, son muchos ejercicios. Lo que a mí me encanta de la física, chiquillos, es que nosotros lo podemos ver, es tangible. Si calculamos cuánto se mueve un cuerpo, podemos calcular cuánto se mueve un auto que va a cierta velocidad en una fracción de tiempo. Eso nos sirve para, no les digo que vayan a estar calculando por la calle a qué velocidad va cada auto, pero sí nos sirve para verlo en el mundo que vivimos. Vamos a ir siempre analizando, vamos a tratar de darnos cuenta cómo se aplica todo esto. María Ignacia, el ejercicio anterior dijimos que era la C. Sí, el objeto está en reposo completamente. Porque en 6 segundos nunca se movió de los 12 metros. ¿Ya? Estos ejercicios también tienden a ser incluidos en la prueba porque tienden a confundirlos un poco. Podrían pensar que estuvo recorriendo por 6 segundos 12 metros. Y eso no es así. El objeto está ubicado en la posición 12 y en 6 segundos no se movió hacia ningún lado.
¿Ya? Eso es lo que nos está entregando el gráfico. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Yo sé que las respuestas ya están ahí, no crean que me equivoqué, se las puse a propósito. Quiero que analicemos por qué es, ¿ya? ¿Alguien me podría explicar por qué la distancia recorrida son 200 kilómetros? Recuerden que pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. De repente es más fácil explicarse así que escribiendo. Así que, vamos. ¿Quién me dice por qué la distancia recorrida son 200 kilómetros? Se le suma del punto A al punto B y de C hacia D. Por los 140 kilómetros más los 600 kilómetros. ¿Qué 600 kilómetros, Valeria? Ah, los del punto C al punto D. Los 60 kilómetros, querrás decir. Eso. Súper. Esto, ¿qué me dice a mí? Que entendieron perfectamente por qué, o sea, a qué nos referimos con la distancia recorrida. ¿Qué es lo que estamos viendo al analizar cuánto se mueve del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D? Eso es trayectoria. El largo de la trayectoria es la distancia recorrida y así llegamos a los 200 kilómetros. La respuesta está perfecta como me la plantearon y como me la explicaron. Ahora, ¿por qué el desplazamiento es de 80 kilómetros en el eje X? Exacto, Valeria. Es porque estamos analizando el movimiento total que realizó, que es del punto A hasta el punto D. Eso fue lo que realmente se movió la partícula. ¿Por qué decimos que la raíz es de 50 kilómetros por hora? Díganme. ¿Sí? Sí, está bien, porque cada una hora avanzó 50 kilómetros. Pero eso, yo te pregunto, Florencia, ahora, ¿eso es real? ¿No sabes? Cristel, ¿qué me quisiste decir con eso? Vamos, vamos. Ya. La razón es porque del punto A al punto B hay 140 kilómetros, ¿ya? Si desde el punto A al punto B hay 140 kilómetros, nosotros podemos ver que esos 140 kilómetros están recorridos en 2 horas, ¿cierto? Porque esa es la línea roja. Del punto B al punto C recorrió 0 kilómetros, ¿cierto? Porque se mantuvo en el kilómetro 140. Pero en eso estuvo una hora completa, de las 2 a las 3, ¿cierto? Y del punto C al D recorrió 60 kilómetros, pero esto lo recorrió en una hora. ¿Cuál era la fórmula con la que nosotros encontrábamos la rapidez? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula para la rapidez?
Sí, 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 ¿no? ¿Cómo ves, Flo? No. La fórmula que nos entregaba la rapidez es la distancia recorrida partida en el tiempo. ¿Ya? Recuerden, rapidez es igual a distancia recorrida partida en el tiempo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que en 4 horas recorrió ¿cuánto? 200 kilómetros. 200 kilómetros dividido en 4, ¿cuánto nos da? 50. Súper bien. Entonces así encontramos la rapidez. Ahora, ¿cómo encontramos la velocidad? Díganme ustedes. Si calculáramos la rapidez flow con distancia partido de tiempo, ¿qué valor nos daría? Nos daría 50, ¿cierto, Florencia? Entonces, ¿en qué caso? Porque 50 nos daría igual que la rapidez. ¿En qué caso podría darnos la rapidez igual que la velocidad? ¿En qué caso? Si estuviera en reposo, llegaríamos a que la velocidad y la rapidez serían cero, ¿no? Al estar en reposo. Cuando la distancia sea igual al desplazamiento. Perfecto. O un movimiento rectilíneo uniforme. Súper bien, Cristel. ¿Cuándo serían iguales? Cuando estemos en un mismo escenario. O sea, perdón, cuando estemos hablando de que la trayectoria fue igual al desplazamiento. O sea que si este móvil se hubiese puesto desde el punto cero, se hubiese movido desde el punto cero hasta el punto D en un solo tramo, ahí la rapidez y la velocidad podrían ser iguales. En este caso, la velocidad va a ser igual a el desplazamiento total que tuvo, que es la unión del punto A con el D, dividido, o sea, perdón, los 200 dividido en el tiempo, que son 4 horas. ¿Ya? Ahora, les voy a enseñar algo que a mí por lo menos me sirvió mucho. ¿Ya? Se los voy a dibujar acá. Ahora ya recuperé mi lapicito para escribir. Y es que esto lo podrían anotar en algún lado. Esto es un truco que me enseñó mi profe. Nosotros hacemos esto. Up, para allá, para acá. Y aquí dividimos en dos. ¿Ya? Y con esta pirámide vamos a siempre saber qué es lo que tenemos que encontrar. Entonces, si queremos encontrar la velocidad, ¿ya? Tenemos que dividir la distancia recorrida, o sea, perdón, el desplazamiento, vamos a ponerle d sub e, y el desplazamiento lo vamos a dividir en el tiempo. ¿Qué pasa con eso? Si es que nosotros queremos encontrar la velocidad, vamos a poner un dedito nuestro, pongan un dedo, sobre la v, y van a tener que la fórmula nos indica desplazamiento partido en tiempo, para encontrar la velocidad. ¿Ya? Vamos a hacerle aquí un vector porque la velocidad eh, es una unidad vectorial. Voy a volver atrás y para adelante para que lo hagamos un poquito más bonito.
Entonces, para velocidad, lo vamos a hacer aquí al lado de velocidad, abajito. Ay, me volví a equivocar. Vamos de nuevo. Ahora sí que sí. Para la velocidad vamos a ocupar el desplazamiento partido en el tiempo. Eso es para velocidad. Recuerden que estas clases quedan grabadas y después se suben a YouTube, así que pueden verlas. Y si no, tomen apuntes ahora. Y para la rapidez se le describe con la misma V, pero corta, ¿ya? Y esto va a ser la distancia recorrida partido en el tiempo, ¿ya? Entonces, si es que alguna vez tenemos un ejercicio en el que nos dan la velocidad y nos dan la distancia y nos piden el tiempo transcurrido, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí, van a poner su dedo sobre la T de la pirámide de velocidad y van a llegar a la conclusión de que el tiempo transcurrido va a estar dado por la distancia partido en la velocidad, ¿ya? Si alguna vez nos piden la distancia, van a poner su dedo en la fórmula de velocidad y van a encontrar que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Les sirvió? ¿Creen que les sirva para acordarse más adelante? Ya, eso es bueno. Estos son tips que nos van sirviendo para que de repente no se nos olviden. Yo la verdad es que hasta primer año de universidad seguí ocupando esto porque son formas básicas que uno ocupa como ayudas de memoria. Traten de buscar las suyas, ¿ya? Yo voy a tratar de entregarles todas las que yo conozco, pero traten de ir buscando cuáles son las que se acomodan a ustedes y a cómo van aprendiendo. Eso es importante, ¿ya? Vamos a hablar ahora. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya, súper. Vamos a hablar ahora de lo que ya me habían mencionado antes, así que supongo que lo han visto, lo han manejado en alguna clase, que es sobre movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? ¿A qué nos referimos con movimiento rectilíneo uniforme? En esta parte es cuando empezamos a describir los tipos de movimiento, ¿ya? Cuando un cuerpo se desplaza con velocidad constante a lo largo de una trayectoria rectilínea, nos referimos a movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y gráficamente se expresan como lo vemos al costado izquierdo de la diapositiva, que es una recta ascendente y la cual se describe como la notación de la ecuación de la recta, que es la que estamos viendo al medio. Que si se acuerdan, que lo vimos en la clase pasada, la ecuación de la recta era un mx más b, donde m era la posición inicial, el x es el valor que va cambiando, y el b sería la pendiente que lleva. En este caso, cuando vemos ese x sub 0, nos estamos refiriendo a la posición inicial del objeto que estamos analizando, más v, donde v es la velocidad que lleva, y t es el tiempo que transcurre, ¿ya? Y x de t se refiere a la posición, ¿ya? O sea que esta fórmula nos entrega la posición en la que se encuentra un cuerpo con una velocidad inicial x sub 0 y que se mueve a una velocidad v por t, ¿ya? En el caso de abajo, estamos enfrentándonos a una situación en la que el objeto parte desde la posición 0. Si nos dicen que el objeto que estamos analizando parte de la posición 0, entonces estamos viendo un objeto que
su fórmula está representada solamente por b por t. ¿Por qué? Porque no tiene una posición inicial que agregar. ¿Ya? Porque es importante. Puede que en algún ejercicio nos pregunten, nos hagan todo este desarrollo y nos pregunten cuál es la posición inicial del objeto. Y nos vamos a poner a hacer cálculos y no nos vamos a dar cuenta que la posición inicial sería solamente el x que estamos viendo ahí. ¿Ya? Todo lo que les he descrito ahora corresponde a la ecuación de itinerario. Esta es una ecuación de la recta que nos encuentra la información de cada posición de la partícula en relación al tiempo. Eso es lo que yo les hablaba. El x de t, o el x con la t entre paréntesis, que se dice x de t, es la posición que tendrá la partícula o el objeto que estamos analizando en cada momento de tiempo. ¿Ya? O sea, que si analizamos este objeto, esta curva, la negra, perdón, no sé si ven mi mouse. ¿Se ve el mouse o solo ven la diapo? Ah, ya, solo ven el mouse, ya. Si nosotros, voy a ir por acá con el lápiz. Si nosotros analizamos la recta de abajo, esta, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, en el segundo, en el tiempo 5 segundos, aquí, vamos a encontrarnos en una posición 3 metros. ¿Ya? Si queremos analizar eso, vamos a ocupar esta fórmula. ¿Por qué? Porque parte desde el 0 y decimos que x para decimos que x de t, dijimos que correspondía a la posición, que v era la velocidad, y que t era el tiempo. ¿Ya? Sabemos entonces que la posición es 3. Esto va a dar la velocidad. Y que el tiempo son 5 segundos. Este es un ejercicio de ejemplo que es muy común. ¿Cómo resolvemos esto? Despejamos el 5, dividimos por 5 en ambos lados, y vamos a encontrar que la velocidad es 3/5 de metro por segundo. ¿Ya? Esa es la manera de ocupar esta fórmula. Es solamente despejando y equilibrando la ecuación de la manera que nos están pidiendo. ¿Qué sería más fácil hacer ahora en esto? Más fácil aún si quisiéramos saber cuál es la velocidad que lleva y nos entregan este gráfico y los mismos datos que les acabo de dar. ¿Qué se les ocurre? Más que hacer todo el proceso algebraico. ¿Alguien? ¿Nada, Valeria? Ocupar la pirámide que les acababa de enseñar hace un ratito, ¿ya? Si nos preguntan cuál es la velocidad que lleva este objeto, ¿qué vamos a hacer? Dibujarla a nuestra pirámide. Voy a dibujarla, vamos a volver acá atrás un segundo. Dibujar nuestra pirámide, que la vimos recién. Ahora tenemos la velocidad, el tiempo y la distancia. Entonces hubiésemos dicho que la distancia, que hubiésemos tapado esta V con nuestro dedo y hubiésemos llegado a que la velocidad iba a estar dada por la distancia partido en el tiempo, que hubiese sido igual a los mismos 3/5 que antes. ¿Ya? Y hubiésemos llegado de una manera mucho más rápida aplicando lo que vimos recién. ¿Hay alguna duda con movimiento rectilíneo uniforme?
Ya, súper. Ahora, para el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver otros términos que nos van a servir mucho para el análisis. Principalmente, cómo se comporta la velocidad en función del tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esa pirámide es para la velocidad, sí. Y la otra que les mostré, que sirve para la rapidez, lo único que cambia es que en vez de ocupar la distancia recorrida, ocupamos el desplazamiento. Así que podríamos ocuparla en los dos casos si cambiamos la D de distancia por desplazamiento. ¿Ya? Recuerden que la clase igual va a estar en el canal en el que se suben, así que van a poder ahí revisarla. Y si la necesitan, yo se las puedo enviar, o si necesitan que les envíe en particular esas pirámides para que no se les olviden, se los mando, que igual pueden servir mucho, así que no hay problema. La velocidad en función del tiempo. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico? Que a medida que avanza el tiempo, del 0 hasta el infinito, la velocidad es constante. ¿Qué podemos inferir de esto? ¿Se acuerdan que en el gráfico anterior, cuando tuvimos una recta horizontal, decíamos que el objeto estaba quieto? ¿Por qué podíamos decir eso en ese gráfico? En el del ejercicio que vimos. Porque no avanzaba, bien, porque no avanzaba, lógicamente, pero era más que nada porque el gráfico estaba pegado en los 12 metros, ¿se acuerdan? El gráfico era una línea horizontal en 12 metros, o sea que no se movía. Este gráfico es distinto. ¿Por qué? Porque estamos viendo la velocidad en metros por segundo partido en el tiempo. ¿Ya? Y aquí podemos ver claramente que no es cero y que efectivamente lleva una velocidad constante. Podemos imaginarnos que ese valor, vamos a ponerle aquí, sea 10. ¿Ya? O sea que estamos aquí analizando un objeto que tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en 10 segundos va a haber recorrido 100 metros, en 5 segundos va a haber recorrido 50, y así para cada instante de tiempo X que nos pongamos, ¿ya? La parte importante es que para el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración, y aquí podemos ver que la aceleración en función del tiempo es siempre igual a 0. ¿Por qué? Porque si hubiese una aceleración, por ejemplo, en 1, que fuese como esta línea, eso nos haría variar acá la velocidad y que fuese siempre en aumento en función de la aceleración que lleva. Y ahí estaríamos hablando de otro tipo de movimiento. Por eso es que para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, siempre vamos a hablar de una velocidad constante y de una aceleración igual a 0. ¿Ya? Eso es lo importante. Velocidad constante y aceleración igual a 0. Esto es la manera de describir un objeto que se mueve sin variar su rapidez, ¿ya? Y sin variar su velocidad tampoco. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que yo les estaba adelantando sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es el movimiento más sencillo que existe que tiene aceleración, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque, como ya habíamos descrito antes, la aceleración es un vector, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Con que es lo más sencillo, es a que es rectilíneo, ¿ya? Si yo le aplico una aceleración a un objeto en movimiento, puedo incluso cambiar su dirección, porque la aceleración también es un vector. Entonces, lo que vamos a describir como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es tal cual lo que nos entrega el enunciado. Un objeto que está viajando en línea recta con una velocidad que está acelerando en función del tiempo, en función del vector A, que es la aceleración, ¿ya? La velocidad cambia siempre a razón constante. Eso también es un indicio de que estamos hablando del movimiento más sencillo, porque podríamos tener una aceleración que también fuese exponencial y que fuese avanzando en función del tiempo, y eso haría que el movimiento fuese creciendo cada vez, ¿ya? Importante. Acelerado es cuando el vector de velocidad y aceleración tienen el mismo sentido y dirección, y el móvil, por ende, aumentará su rapidez en función del tiempo,
¿ya? Si es que el vector de aceleración actúa en la misma dirección y sentido que donde se está moviendo el objeto, va a ser un acelerador, ¿ya? Y es retardado cuando el vector de aceleración actúa en sentido opuesto. Expliquémoslo de una manera más simple que estas definiciones. Cuando nosotros hablamos de retardado, estamos hablando de acelerar hacia atrás, ¿ya? No ocupamos el término de frenar ni retroceder, sino que ocupamos el término de acelerar hacia atrás. Si yo tengo un autito de juguete y lo empujo, y mientras está avanzando yo lo tomo y lo hago retroceder, ese objeto está recibiendo una aceleración negativa. Y estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿ya? Para el caso es lo mismo, solamente cambia el signo de la aceleración, ¿ya? En un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, la aceleración va a llevar un signo negativo y en el acelerado la aceleración va a llevar un signo positivo. ¿Se entendió? Voy muy rápido. Ustedes díganme. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ya, súper. Súper. Qué bueno que se entienda, chicos. Chiquillos, ya son las 8. Eh, voy a hacer una encuesta. Quiero ver si es que quieren terminar con este PowerPoint, que nos queda un rato todavía, o lo dejamos para la próxima semana. Porque tenemos que respetar el tiempo de todos y no quiero pasar a llevar a nadie, ¿ya? Díganme ustedes si quieren continuar o lo dejamos hasta aquí por hoy. Y continuamos de todas maneras la próxima clase, ya no hay problema. No crean que me voy a sentir mal si es que eligen no continuar la clase ahora, ¿eh? Yo entiendo súper bien que es su tiempo y nosotros nos vamos a ir acomodando, así que no se preocupen. ¿Qué me dice? Ya, Ámbar, no hay problema. Ya, chiquillos, entonces no se preocupen, miren, hay varios que están contestando que no, así que no importa que sean o no la mayoría, pero voy a poner la encuesta, ¿ya? Voy a dejar de grabar ahora un ratito. Chicos, vamos a dar por concluida la clase hoy día. Me pasé 5 minutos, no me di cuenta de la hora, pero estábamos entretenidos, parece. La próxima clase vamos a hablar de caída libre, ¿ya? Y vamos a empezar por fin con energía. Estamos un poquito atrasados, la verdad es que queríamos empezar hoy con energía, o empezar la próxima clase con energía, pero vamos a... No hay problema, nos cambia un poquito el panorama, o sea, el cronograma, pero no vamos a tener ningún problema en acomodarnos, ¿ya? Así que no se preocupen que vamos a tener toda la materia vista de aquí a la prueba y vamos a tener todo ejercicio. Chiquillos, de nuevo les pido, busquen ejercicios, hagan ejercicios, ¿ya? Mándenme ejercicios si quieren por WhatsApp, resolvamos ejercicios acá en clase, ¿ya? Es la única manera de que todas estas cosas se nos queden en la cabeza. Si tienen cualquier duda durante la semana, pueden hablarme, no hay ningún problema. Si tienen cualquier duda con otras materias, yo les puedo ayudar si es que tienen la confianza con matemática, podemos aclarar dudas de física, algo sé de historia si es que están haciendo el preo de historia, así que no tengan ninguna vergüenza en hablarme, ¿ya? Yo siempre voy a tratar de estar disponible para ustedes. Ya, vamos a concluir la clase de hoy acá. Los que quieran quedarse, pueden quedarse conversando por el chat. Yo me voy a quedar conectado un ratito por si quieren hacerme alguna pregunta o conversar de algo, pero a los que se tengan que ir, que les vaya muy bien. Gracias por estar hoy día. Gracias por participar y vamos que de a poquito vamos preparándonos mejor, ¿ya? Chao, Pía, no hay problema. Chao, Danae, Ámbar. ¿Se entendió bien la clase de hoy? Para los que se pueden quedar un ratito. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustaría cambiar algo?
en las clases, hacer algo distinto. ¿No? Qué bueno, vale, qué alegría. ¿Está bien así? Estuvo buena, gracias Natalie, gracias Diego. No lo hemos hecho. Yo prefería pasarles bien la materia y después vamos a iniciar con... La verdad es que yo empecé a trabajar o sea, a participar, a trabajar. Empecé a participar en este preu al mismo tiempo que empecé a hacerles clases, pero así que no conozco bien cuál es la dinámica todavía de cada cuánto hacen ciertas actividades. Pero vamos a pasar la materia y una vez que terminemos este PowerPoint, les voy a mandar una guía con todo este PowerPoint, ¿ya? Así vamos a ir. Cada vez que terminemos una clase, vamos a hacer una guía y la clase siguiente va a ser mitad clase, mitad revisión de la guía, ¿ya? Ya, María Ignacia, no hay problema. Vamos a estar aquí todos los lunes, así que traten de coordinarse para que podamos prepararnos bien y trabajar lo más posible, ¿ya? Está pidiendo McDonald's para él. Por si ustedes quieren pedir algo. Chao, Cristel. Que estés bien. No, nadie. Bueno, ¿te doy que tenía? Ya, ¿verdad? ¿Qué tiene? Espera. ¿Veamos el tiro o vamos? ¿Quién queda por acá? ¿Está ahí, Nico? ¿Nico? ¿Nicolás? Ya, no hay problema, Nico. Voy a cerrar la clase, ya te vas a quedar aquí.